Cuando hablo de un viaje hacia el silencio interior, no me refiero solo a la ausencia de ruido. Hablo de una invitación a atravesar la superficie agitada de la vida diaria y sumergirse en aguas profundas, donde reside lo que Carl Jung llamó el sí mismo, self, el centro más auténtico e integrador de nuestra personalidad. Imagínate caminando por un bosque denso, donde cada paso aleja un poco el ruido del mundo exterior y te acerca a un claro secreto. Ese es el espacio del silencio interior, un refugio donde el ego, siempre ansioso por reconocimiento y control, finalmente se calma, permitiendo que el sí mismo, esa presencia serena y sabia, se manifieste. Jung veía el silencio no como un vacío, sino como un portal hacia el autodescubrimiento, una oportunidad para escuchar la voz interior silenciada por el torbellino de las demandas diarias. En el mundo moderno, constantemente nos jalan hacia afuera de nosotros mismos. El celular vibra, la agenda aprieta, las expectativas se acumulan como nubes pesadas. La mente se fragmenta en 1000 preocupaciones. Y el cuerpo, aunque esté quieto, parece correr en círculos. Jung ya percibía, en su tiempo, esta dificultad para permanecer en el aquí y ahora. Nos advertía, la verdadera enfermedad de nuestro tiempo es vivir siempre en anticipación, esperando el futuro o rumiando el pasado, sin saborear el instante presente. Y es precisamente en ese instante, en el ahora, donde reside la posibilidad de transformación. El silencio interior es el suelo fértil donde el futuro saludable puede brotar, pues solo se construye algo sólido a partir de bases auténticas y conscientes. La práctica meditativa para Jung no era un ejercicio esotérico o una fuga de la realidad, sino un retorno a lo esencial. Meditar es, ante todo, crear un espacio interno donde podamos observar nuestros pensamientos, emociones e impulsos sin juzgarlos. Es permitir que el inconsciente, con sus símbolos e imágenes, aflore y dialogue con la conciencia. Jung valoraba métodos como la imaginación activa, donde se establece un diálogo con las diferentes partes de la psique, la niña herida, el sabio interior, la sombra reprimida. Al dar voz a estos personajes internos, integramos aspectos antes ignorados, recuperando energía psíquica y ampliando nuestra comprensión de quiénes somos realmente. Piensa en cuántas veces te has encontrado reaccionando automáticamente a una situación, una crítica que despierta ira, una mirada que provoca inseguridad, un desafío que hace que el miedo hable más alto. Jung nos enseña que, detrás de esas reacciones, hay contenidos inconscientes pidiendo ser reconocidos. El silencio interior es el espacio donde podemos, finalmente, escuchar esas voces sin identificarnos ciegamente con ellas. Es como si, en lugar de ser arrastrados por la corriente, aprendiéramos a sentarnos en la orilla y observar el flujo del río. En este estado de presencia, no hay urgencia en responder, probar o vencer. Solo hay el ser, completo y suficiente. En la vida cotidiana, cultivar el silencio interior es un acto revolucionario. Significa reservar momentos para simplemente estar consigo mismo, sin distracciones, sin máscaras, sin la necesidad de agradar o convencer. Puede ser durante un paseo, al saborear una taza de té, o incluso en el breve intervalo entre una tarea y otra. Lo importante es crear un ritual, por pequeño que sea, donde el ruido externo se disuelve y la escucha interna se intensifica. Jung decía que el silencio es el territorio de quien ya no carga urgencias, de quien ha encontrado una firmeza que no depende de la aprobación. Es en ese espacio donde las respuestas más profundas emergen, no como fórmulas listas, sino como intuiciones silenciosas que guían nuestros pasos. El silencio, para Jung, también es el antídoto para la fragmentación de las relaciones humanas. En un mundo donde todos quieren hablar, convencer, imponer su verdad, el simple gesto de escuchar, de verdad, sin preparar una respuesta,
se convierte en un regalo raro. Cuando escuchamos al otro desde nuestro centro silencioso, no como un ego herido, sino como un sí mismo acogedor, creamos puentes de empatía y comprensión. El silencio entre dos personas puede ser más elocuente que 1000 palabras, porque en él reside la aceptación del otro como es, sin proyecciones ni defensas. El viaje hacia el silencio interior es, por lo tanto, una travesía valiente. Requiere desapego de las viejas narrativas, disposición para enfrentar la sombra y humildad para reconocer que no somos solo lo que mostramos al mundo. Jung nos recuerda que la individuación, este proceso de convertirnos en quienes realmente somos, solo ocurre cuando nos permitimos esta inmersión. No se trata de buscar la perfección, sino la integridad. No es sobre eliminar el sufrimiento, sino integrar sus lecciones. El silencio es el laboratorio donde esta alquimia ocurre, donde el plomo de las ilusiones se transforma en el oro de la autenticidad. A lo largo de este viaje habrá momentos de incomodidad. El silencio puede, al principio, parecer amenazante, porque en él no hay distracciones para protegernos de nosotros mismos. Pero, con el tiempo, se revela como un aliado poderoso. Es en el silencio que las heridas antiguas se muestran, no para paralizarnos, sino para ser vistas, acogidas y finalmente curadas. Jung decía que no te aferres a nada que necesite ser defendido todo el tiempo. Lo que es verdadero en nosotros no necesita justificaciones. El silencio nos enseña a sostener esa verdad sin miedo, a confiar en que, incluso ante el caos externo, existe un centro inquebrantable dentro de cada uno de nosotros. Así te invito a dar el primer paso en este viaje. No esperes el momento perfecto, el retiro ideal o la ausencia total de problemas. Empieza ahora con lo que tienes, donde estás. Cierra los ojos, respira profundo y permítete escuchar lo que emerge del fondo de tu ser. Tal vez surja inquietud, tal vez tristeza, tal vez una alegría tímida. Lo que sea que venga, acógelo. El silencio interior no es un destino, sino un camino. Y a cada paso, descubrirás que, bajo el ruido de la vida diaria, existe una fuente inagotable de paz, creatividad y propósito, esperando solo ser reconocida y vivida. Al continuar por esta senda hacia el silencio interior, es inevitable darse cuenta de que, tarde o temprano, nos encontramos con la vastedad de nuestro propio inconsciente. Jung describía el inconsciente no como un enemigo a combatir, sino como un océano profundo, repleto de riquezas y peligros, donde viven tanto nuestros miedos como nuestros potenciales inexplorados. Es natural, al silenciar el ruido externo, que afloren pensamientos y sentimientos que antes estaban enterrados bajo las demandas de la rutina. Muchos se rinden en este momento, asustados por lo que encuentran. Pero Jung nos invita a una postura diferente, la de un explorador valiente, dispuesto a dialogar con las imágenes que emergen, aunque traigan incomodidad o sorpresa. Imagínate como un buzo, descendiendo lentamente por las aguas de tu propia alma. Al principio, la luz aún llega y todo parece familiar, pero a medida que te profundizas, las formas se vuelven menos nítidas y es necesario confiar en algo más allá de la visión común. La intuición, la escucha silenciosa, el respeto por el misterio. Jung decía que en esta inmersión encontramos figuras arquetípicas, imágenes universales que habitan todos los seres humanos, como el héroe, el anciano sabio, la madre, la sombra. Estas figuras no son solo símbolos distantes, sino fuerzas vivas que influyen en nuestros pensamientos, emociones y decisiones. Al reconocerlas, comenzamos a percibir patrones en nuestra vida, repeticiones de conflictos, sueños recurrentes, sentimientos que parecen no tener explicación lógica. La práctica meditativa, en este contexto, se convierte en una especie de linterna. No es que elimine lo desconocido, sino que ilumina lo suficiente para que podamos caminar sin perdernos.
Cuando nos sentamos en silencio, atentos a la respiración o al simple flujo de los pensamientos, creamos un espacio seguro para que el inconsciente se manifieste. Jung sugería que, en lugar de reprimir o juzgar lo que surge, deberíamos acoger esas imágenes como mensajeras. Por ejemplo, si durante la meditación surge una sensación de tristeza sin motivo aparente, en lugar de alejarla, podemos preguntarnos, ¿qué quieres mostrarme? Muchas veces, la respuesta llega en forma de recuerdo, insight o incluso un sentimiento de liberación. En la vida cotidiana, esta escucha activa del inconsciente se traduce en mayor autocontrol. ¿Cuántas veces reaccionamos impulsivamente diciendo o haciendo cosas de las que luego nos arrepentimos? Jung creía que al integrar los contenidos inconscientes, nos volvemos menos rehenes de las emociones automáticas y más dueños de nuestras decisiones. El silencio interior, entonces, es como el timón de un barco. No impide las tormentas, pero nos permite navegar con más conciencia y dirección. Cuando surge el estrés, en vez de ser arrastrados por la corriente, podemos parar, respirar y preguntarnos, ¿de dónde viene esta ansiedad? ¿Qué está tratando de mostrarme? Muchas veces la respuesta no es inmediata, pero el simple acto de preguntar ya inicia un proceso de transformación. Otro aspecto fascinante del viaje junguiano es el encuentro con la sombra. La sombra, para Jung, representa todo aquello que rechazamos en nosotros mismos, rasgos, deseos, recuerdos que preferimos esconder. Sin embargo, cuanto más negamos la sombra, más se manifiesta de formas distorsionadas, en proyecciones sobre los demás, en conflictos, en sabotajes silenciosos. El silencio interior es el ambiente ideal para este encuentro. Lejos de la mirada juzgadora del mundo, podemos finalmente admitir nuestras imperfecciones, nuestros dolores, nuestros deseos secretos. Y, al hacerlo, descubrimos que la sombra no es un monstruo, sino una parte perdida de nosotros mismos, esperando por aceptación. Esta integración de la sombra tiene efectos profundos en las relaciones. Cuando no reconocemos nuestros propios defectos, tendemos a proyectarlos en los demás. El compañero de trabajo que nos irrita, la pareja que parece siempre frustrarnos, el amigo que nos decepciona. Jung decía que aquello que más nos incomoda en los demás es frecuentemente un reflejo de lo que negamos en nosotros mismos. El silencio interior nos permite percibir estas proyecciones y, con humildad, recobrar lo que es nuestro. Esto no significa aceptar pasivamente lo que nos hace daño, sino asumir responsabilidad por nuestras emociones y reacciones. Con el tiempo, las relaciones se vuelven más auténticas porque dejamos de exigir del otro aquello que solo podemos encontrar en nosotros mismos. En el campo del propósito y el sentido de la vida, el silencio interior es igualmente transformador. Jung creía que cada persona lleva dentro de sí una chispa única, una vocación profunda que no puede ser dictada por el mundo externo. Sin embargo, para escuchar este llamado, es necesario silenciar las voces de la comparación, del miedo, de la búsqueda incesante de aprobación. La práctica meditativa, al calmar la mente y abrir espacio para el sí mismo, permite que intuiciones sutiles afloren. A veces es un deseo antiguo que resurge, una pasión olvidada, un talento que pide expresión. Otras veces es una sensación de paz ante lo que ya se tiene, un contento silencioso que prescinde de grandes conquistas. Lo importante es confiar en este proceso, incluso cuando el camino no está totalmente claro. En medio del torbellino de la vida moderna, puede parecer imposible reservar tiempo para el silencio, pero Jung nos recuerda que no se trata de cantidad, sino de calidad. Un minuto de presencia plena vale más que horas de distracción. Podemos transformar pequeños gestos en prácticas meditativas, lavar las manos sintiendo el agua, caminar observando el ritmo de los pasos,
escuchar a alguien sin prisa por responder. Cada momento de atención es una semilla plantada en el suelo del silencio interior. Con el tiempo, estas semillas germinan, trayendo más claridad, serenidad y sentido a nuestro día a día. Así, el viaje hacia el silencio interior, inspirado por Jung, es una invitación a vivir con más profundidad. No se trata de huir del mundo, sino de habitarlo con más conciencia. Es aprender a escuchar lo que sucede dentro de nosotros, a dialogar con las partes olvidadas, a integrar luz y sombra en una danza armoniosa. A cada paso, descubrimos que el silencio no es ausencia, sino plenitud. No es aislamiento, sino comunión con lo que hay de más verdadero en nosotros y en los demás. Y en este camino encontramos no solo paz, sino también valentía para ser quienes realmente somos. Y al seguir adelante, observa cómo esta búsqueda del silencio interior, tan alineada con la filosofía de Jung, es también un viaje de reconciliación con la propia humanidad. Todos nosotros, en algún momento, sentimos el peso del cansancio, de la duda, del miedo a no ser suficientes. El mundo moderno, con su velocidad y sus exigencias, parece exigirnos una performance constante, como si nuestra dignidad dependiera de cuánto producimos, de cuánto agradamos, de cuánto aparentamos estar en control. Pero Jung nos invita a mirar más allá de esa superficie. Él nos recuerda que la verdadera fuerza no está en nunca vacilar, sino en reconocer nuestras fragilidades y a partir de ellas construir una presencia más auténtica. En el silencio aprendemos a distinguir lo esencial del ruido. ¿Cuántas veces nos encontramos corriendo tras metas que, en el fondo, no son nuestras? ¿Cuántas veces nos dejamos llevar por las expectativas de los demás, por estándares de éxito que no hablan con nuestro corazón? El silencio interior es como un filtro. Separa el oro de la arena, mostrando lo que realmente importa. Jung decía que, cuando nos alejamos de nosotros mismos, enfermamos, no solo el cuerpo, sino el alma. El síntoma para él era un mensajero, una invitación al retorno, al reencuentro con el ser. Y es en el silencio donde escuchamos ese llamado. La práctica meditativa, en este sentido, es un ejercicio de honestidad radical. No se trata de buscar estados elevados de conciencia, ni de eliminar todos los pensamientos, sino de estar presente con lo que es, sin máscaras. Al cerrar los ojos y observar la propia respiración, percibimos cuánto la mente intenta escapar. A veces se pierde en el pasado, a veces se proyecta en el futuro. Pero si perseveramos, comenzamos a notar pequeños espacios de quietud entre un pensamiento y otro. Es en esos intervalos donde el silencio se revela, y con él una sensación de pertenencia, de estar en casa dentro de sí mismo. Esta experiencia del silencio no es lineal. Habrá días en que la mente parezca una tormenta y otros en que el cielo estará despejado. Jung nos enseña a no luchar contra lo que surge, sino a acoger cada momento como parte del proceso. Él decía que la individuación, este camino de volvernos completos, está hecho de altos y bajos, de idas y venidas. No existe iluminación sin sombra, ni paz sin conflicto. El silencio interior es el terreno donde estas polaridades se encuentran y poco a poco se armonizan. En el día a día, esto se traduce en pequeñas elecciones. Por ejemplo, ante un conflicto en el trabajo o en casa, podemos reaccionar impulsivamente, alimentando resentimientos y acusaciones. O podemos, aunque sea por unos segundos, hacer una pausa, respirar y buscar el silencio antes de responder. Esa pausa lo cambia todo. Nos permite percibir no solo lo que el otro dijo, sino lo que sentimos, lo que deseamos comunicar, lo que realmente importa en esa relación. Jung decía que el encuentro verdadero solo ocurre cuando dos personas se acercan desde su esencia, no desde sus defensas. El silencio interior nos prepara para ese encuentro, porque nos conecta con lo más genuino de nosotros.
Otro aspecto fundamental es el autodominio. Muchas veces confundimos autodominio con represión. Creemos que dominarse a sí mismo es sofocar emociones, controlar pensamientos, imponer una disciplina rígida. Pero Jung veía el autodominio como un diálogo amoroso con todas las partes de nuestro ser. El silencio interior nos ayuda a percibir cuándo estamos siendo dominados por un complejo, un conjunto de emociones y creencias inconscientes que nos hacen actuar de forma automática. Al reconocer este movimiento, podemos elegir una respuesta diferente, más alineada con nuestros valores y nuestro propósito. Y hablando de propósito, ¿cuántas personas viven años, a veces toda una vida, sin saber qué las mueve realmente? Jung creía que el sentido de la vida no es algo que se encuentra afuera, sino algo que emerge del encuentro con el ser. El silencio interior es el espacio donde este sentido puede ser escuchado. A veces se manifiesta como un deseo de crear, de cuidar, de servir. Otras veces como una sensación de paz con lo que ya se es. Lo importante es confiar en este llamado, aunque no tenga sentido para los demás, aunque desafíe las convenciones. El propósito no es una meta a alcanzar, sino una dirección a vivir, día a día, con valentía y humildad. En medio de todo esto, es importante recordar que el silencio interior no nos aísla del mundo, sino que nos conecta de forma más profunda con él. Cuando estamos en paz con nosotros mismos, podemos estar más presentes para los demás, escuchar con más atención, actuar con más compasión. El silencio no es un muro, sino un puente. Nos permite percibir la belleza de lo cotidiano, la sonrisa de un desconocido, el canto de un pájaro, el sabor de una fruta. Son estos pequeños momentos de presencia que, sumados, dan sentido a la existencia. Y si en algún momento sientes que te estás perdiendo, recuerda las palabras de Jung. Quien mira hacia afuera sueña. Quien mira hacia adentro, despierta. El silencio interior es ese despertar. No es un estado permanente, sino una práctica diaria. Una elección constante de volverse hacia adentro, de escuchar, de acoger, de integrar. Y cada vez que hacemos este movimiento, nos volvemos un poco más completos, un poco más libres, un poco más humanos. Así que sigue adelante, con paciencia y compasión por ti mismo. El camino del silencio interior no es fácil, pero es profundamente transformador. Nos invita a vivir de adentro hacia afuera, a buscar sentido no en las apariencias, sino en la verdad de nuestro propio ser. Y al hacerlo, descubrimos que incluso en medio del caos existe una fuente de paz que jamás se agota. Un silencio vivo, pulsante, que nos sostiene y nos guía. A medida que esta jornada se profundiza, comenzamos a percibir que el silencio interior no es solo un estado que alcanzar, sino una cualidad de presencia que podemos cultivar en cada aspecto de la vida. Jung, con su sensibilidad para los movimientos del alma, veía la existencia como una danza entre opuestos, luz y sombra, conciencia e inconsciente, razón y emoción. El silencio, en este contexto, es el espacio donde estos opuestos pueden dialogar, donde la tensión se transforma en creatividad, donde el conflicto se convierte en crecimiento. En la práctica, esto significa que, incluso en los momentos de mayor turbulencia, podemos encontrar pequeñas islas de serenidad. Piensa, por ejemplo, en un día especialmente difícil, discusiones, plazos, presiones, noticias que nos conmocionan. La tendencia natural es ser engullidos por la ansiedad, el miedo, la rabia. Pero si creamos el hábito de buscar el silencio, aunque sea por pocos minutos, algo comienza a cambiar. No es que los problemas desaparezcan, sino que nuestra relación con ellos se transforma. El silencio interior nos permite observar las emociones sin ser arrastrados por ellas, como quien observa una tormenta desde la ventana, protegido por un refugio seguro.
Jung decía que aquello a lo que resistimos persiste. Cuando luchamos contra nuestros sentimientos, cuando intentamos silenciar a la fuerza lo que nos incomoda, terminamos alimentando aún más aquello que deseamos evitar. El silencio interior, por el contrario, es una postura de aceptación. No se trata de resignación pasiva, sino de valentía para mirar de frente lo que emerge, de dar espacio para que las emociones se expresen, de permitir que el inconsciente traiga a la luz lo que necesita ser visto. Muchas veces, solo el acto de acoger una emoción ya inicia su proceso de disolución. El miedo, cuando se reconoce, pierde parte de su poder. La tristeza, cuando se acepta, revela su sabiduría. La rabia, cuando se escucha, puede transformarse en energía constructiva. En el día a día podemos aplicar esta sabiduría en situaciones concretas. Imagina un conflicto con alguien querido, un malentendido, una palabra maldicha, un gesto que hiere. La reacción automática sería responder de la misma manera, alimentar la tensión, buscar ganar la discusión. Pero si traemos el silencio interior a este momento, podemos elegir una respuesta diferente. Podemos hacer una pausa, respirar profundo, escuchar lo que sentimos realmente. Tal vez descubramos que detrás de la rabia hay un dolor no expresado, un miedo a perder, una necesidad de reconocimiento. Al acceder a este nivel más profundo, somos capaces de dialogar con más honestidad, de pedir lo que necesitamos, de escuchar al otro con más empatía. Este movimiento de autoconocimiento no es un lujo, sino una necesidad vital. Jung afirmaba que la mayor tragedia de la vida moderna es el alejamiento del ser, la pérdida de contacto con la propia esencia. El silencio interior es el camino de regreso a casa. Nos recuerda que no somos solo aquello que hacemos, poseemos o aparentamos. Somos seres en constante transformación, portadores de una riqueza interna que solo puede ser accedida cuando nos atrevemos a silenciar el mundo y escucharnos a nosotros mismos. ¿Y qué decir del enfoque, esa habilidad tan rara en tiempos de distracción constante? El silencio interior es también el terreno fértil del enfoque. Cuando entrenamos a la mente a reposar, aunque sea por instantes, aprendemos a dirigir nuestra atención de forma más consciente. No se trata de eliminar todas las distracciones, sino de elegir en cada momento lo que merece nuestra presencia plena. Jung veía la atención como una forma de amor. Aquello a lo que damos atención crece, aquello que ignoramos se marchita. Al traer el silencio a nuestras actividades, ya sea en el trabajo, en los estudios, en las relaciones, invertimos energía en lo que realmente importa, cosechando frutos de realización y sentido. Esta práctica, sin embargo, exige disciplina y gentileza. Habrá días en que la mente estará inquieta, en que el silencio parecerá inalcanzable. En esos momentos, Jung nos aconseja no desistir, sino persistir con humildad. El silencio interior no es un premio para unos pocos iluminados, sino un derecho de todo ser humano. Está disponible en cada respiración, en cada pausa, en cada elección de estar presente. El secreto es empezar poco a poco, celebrar cada avance, aprender de cada desafío. Con el tiempo, el silencio interior deja de ser solo un refugio y se convierte en una fuente de creatividad. Jung creía que todo ser humano es, en esencia, un creador. No necesariamente un artista en el sentido tradicional, sino alguien capaz de dar forma al mundo a partir de su propia verdad. El silencio es el útero donde las ideas germinan, donde los sueños toman forma, donde la intuición se manifiesta. Al silenciar el ruido externo, abrimos espacio para escuchar las inspiraciones que brotan del inconsciente, para captar soluciones innovadoras, para ver caminos donde antes solo veíamos obstáculos. Y así, la jornada hacia el silencio interior se revela como un proceso de autodescubrimiento continuo,
Cada día trae nuevos desafíos, nuevas oportunidades de profundizar el contacto consigo mismo, de integrar luz y sombra, de vivir con más autenticidad. Jung nos recuerda que el sentido de la vida no está en evitar el sufrimiento, sino en encontrar significado en cada experiencia. El silencio interior es el terreno donde ese significado puede florecer, donde cada dolor se transforma en aprendizaje, donde cada alegría se convierte en celebración. Por lo tanto, al seguir por este camino, recuerda que no estás solo. Todos nosotros, en mayor o menor medida, buscamos este silencio, esta paz, esta reconciliación con quienes realmente somos. Y al recorrer esta jornada, no solo transformamos nuestra propia vida, sino que también irradiamos serenidad al mundo que nos rodea. El silencio interior es un regalo que nos ofrecemos a nosotros mismos y a los demás. Un regalo de presencia, de escucha, de amor. Y cuando nos permitimos adentrarnos en ese silencio, percibimos que no es estático, sino vivo, vibrante, casi como la respiración del alma. Jung decía que el inconsciente nos habla a través de símbolos, imágenes y sensaciones sutiles, y es en el silencio donde estas señales se hacen audibles. Así como un lago solo refleja las estrellas cuando está tranquilo, nuestro interior solo revela su verdadera naturaleza cuando acallamos las olas de la mente. Y en ese reflejo encontramos respuestas a preguntas que ni siquiera sabíamos que teníamos. Vislumbramos caminos que antes parecían invisibles. La vida cotidiana, con todas sus demandas, puede parecer un terreno difícil para este silencio, pero es precisamente ahí donde reside su mayor poder. No es en retiros lejanos, ni en horas de aislamiento absoluto, donde el silencio interior muestra su verdadera fuerza, sino en medio del caos, en el tráfico, en las filas, en las conversaciones difíciles, en las noches de insomnio. Jung creía que el sí mismo, self, es como una brújula interna siempre disponible, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece desmoronarse. El silencio es el hilo que nos conecta a esa brújula, devolviéndonos el sentido de la dirección incluso cuando cambian los vientos. En situaciones de estrés, por ejemplo, tendemos a reaccionar en piloto automático, repitiendo viejos patrones, alimentando ansiedades y frustraciones. Pero si cultivamos el hábito de buscar el silencio, aunque sea por breves instantes, creamos una pausa entre el estímulo y la respuesta. Esa pausa es oro puro. En ella podemos elegir actuar de manera diferente, más alineada con nuestros valores y con lo que realmente deseamos construir. Jung veía esta capacidad de elección como una de las mayores señales de madurez psicológica. La libertad de no ser rehén de nuestros propios impulsos, sino de responder a la vida desde un centro más profundo. ¿Y cómo se aplica esto a las relaciones? De forma directa y transformadora, cuando aprendemos a silenciar el ruido interno, las voces de la crítica, del miedo, del orgullo herido, abrimos espacio para escuchar al otro de verdad. No solo escuchamos las palabras, sino también el silencio entre ellas, los gestos, los sentimientos no dichos. Jung decía que el encuentro genuino entre dos personas solo ocurre cuando ambas están dispuestas a bajar las defensas y mostrarse como son, sin máscaras. El silencio interior es el suelo fértil de este encuentro. Nos permite escuchar al otro sin necesidad de juzgar, corregir o competir. Y al hacerlo, creamos relaciones más profundas, más honestas, más sanadoras. En el trabajo, el silencio interior es igualmente valioso. En un mundo que valora la productividad por encima de todo, hacer una pausa puede parecer un lujo o incluso una amenaza. Pero Jung nos enseña que la creatividad, la verdadera innovación, solo surgen cuando damos espacio a lo inesperado. El silencio es ese espacio. Al silenciar la mente, permitimos que nuevas ideas emerjan,
que soluciones creativas se revelen, que el trabajo deje de ser solo una obligación y se convierta en una expresión de nuestro ser. No se trata de hacer menos, sino de hacer con más presencia, más sentido, más autenticidad. Si miramos hacia el propósito, hacia aquello que da sentido a la vida, veremos que el silencio es el guardián de ese secreto. Muchas personas pasan años buscando fuera de sí respuestas a preguntas esenciales. ¿Qué debo hacer? ¿Cuál es mi misión? ¿Qué realmente importa? Jung creía que estas respuestas no se encuentran en fórmulas, sino en las profundidades del propio ser. El silencio interior es el portal a este encuentro. Al aquietar la mente y escuchar el corazón, percibimos que el propósito no es un destino fijo, sino un camino que se revela paso a paso, en la escucha atenta de lo que nos mueve, de lo que nos emociona, de lo que nos hace sentir vivos. Es importante recordar que este viaje no es lineal. Habrá días en que el silencio parezca distante, casi inaccesible. Habrá momentos en que el ruido interno sea ensordecedor, en que las dudas y los miedos dominen el escenario. En esas horas, Jung nos invita a la compasión. No se trata de vencer el silencio como quien conquista una montaña, sino de volver a él como quien regresa a casa siempre que sea posible, siempre que sea necesario. El silencio interior es paciente, generoso, siempre dispuesto a acogernos, incluso después de largos periodos de alejamiento. Con el tiempo, este silencio se convierte en una presencia constante, un telón de fondo sobre el cual se desarrolla la vida. No elimina los desafíos, pero nos da recursos para enfrentarlos con más serenidad y sabiduría. No apaga las emociones, sino que nos enseña a bailar con ellas, a aprender de cada una, a crecer con cada experiencia. Jung decía que la vida es un proceso de individuación, de llegar a ser quien se es. El silencio interior es el hilo conductor de este proceso, el espacio donde nos escuchamos, nos comprendemos, nos transformamos. Y así, paso a paso, día a día, vamos descubriendo que el silencio no es ausencia, sino presencia. No es vacío, sino plenitud. No es escape, sino encuentro. Y al cultivar este silencio, no solo nos volvemos más completos, sino también más capaces de contribuir a un mundo más consciente, más compasivo, más humano. Y entonces, a medida que avanzas, percibes que el silencio cultivado en tu interior comienza a reflejarse en el mundo que te rodea. No es que el ruido externo cese, no es que las demandas disminuyan, sino que la forma en que te relacionas con todo esto se transforma. Jung nos recuerda que la verdadera transformación comienza por dentro y cuando ocurre, irradia hacia afuera, tocando a las personas, los entornos, incluso las situaciones más desafiantes. El silencio interior es como una piedra lanzada a un lago. Las ondas se expanden, suaves, alcanzando orillas distantes, muchas veces sin que nos demos cuenta. Esta transformación se revela en los pequeños gestos. Comienzas a notar que reaccionas menos impulsivamente, que escuchas más antes de hablar, que percibes matices en tus emociones y en las de los demás. El silencio se convierte en un aliado en las conversaciones difíciles, en la toma de decisiones, en el enfrentamiento de imprevistos. Te ofrece un claro en medio de la selva densa de los pensamientos acelerados, un espacio donde puedes respirar, reflexionar, elegir. Jung veía este espacio como el lugar de la libertad interior, donde ya no somos esclavos de los viejos patrones, sino autores conscientes de nuestras respuestas. Y poco a poco, este silencio se convierte también en una fuente de compasión. Percibes que, así como tú, todos a tu alrededor también luchan con sus propias tormentas internas, sus miedos, sus dudas, sus dolores.
El silencio interior nos enseña a mirar al otro con más gentileza, a no juzgar tan rápidamente, a ofrecer presencia en lugar de consejos, escucha en lugar de respuestas rápidas. Jung decía que la sanación ocurre en el encuentro, cuando dos almas se encuentran en autenticidad, cuando el silencio de uno acoge la verdad del otro, algo profundamente transformador puede surgir. En el día a día, esta compasión se manifiesta en actitudes sencillas, una mirada comprensiva, una palabra de apoyo, un gesto de paciencia, y curiosamente, cuanto más cultivamos el silencio interior, más nos volvemos capaces de actuar con firmeza cuando es necesario. El silencio no es pasividad, es fuerza tranquila, nos ayuda a decir no cuando necesitamos protegernos, a establecer límites saludables, a defender nuestros valores sin agresividad. Jung veía el equilibrio entre asertividad y compasión como una señal de madurez psíquica, y el silencio es el terreno donde este equilibrio florece. Otro fruto de este viaje es la creatividad. Muchas veces asociamos la creatividad solo al arte, a la invención, pero Jung veía la creatividad como una fuerza vital, presente en todos nosotros. Se manifiesta en la forma en que resolvemos problemas, en cómo reinventamos rutinas, en cómo encontramos belleza en las pequeñas cosas. El silencio interior es la cuna de esta creatividad, porque en él la mente se abre a lo nuevo, a lo inesperado, a lo intuitivo. Las ideas surgen cuando menos lo esperamos. Las soluciones aparecen cuando dejamos de forzar respuestas. El silencio nos conecta con el inconsciente creativo, donde residen las posibilidades aún no realizadas. Y si miramos al futuro, veremos que el silencio interior es también un antídoto contra la desesperación. En tiempos de incertidumbre, de cambios rápidos, de crisis colectivas, es fácil sucumbir al miedo, a la ansiedad, al sentimiento de impotencia. Pero Jung nos recuerda que, incluso cuando todo parece derrumbarse, existe dentro de nosotros una fuente inagotable de renovación. El silencio es el acceso a esa fuente. Nos permite atravesar las tormentas sin perder el rumbo, confiar en que, incluso en las noches más oscuras, hay una luz interior que nunca se apaga. Con el tiempo, la práctica meditativa deja de ser un ejercicio separado del resto de la vida y se integra al día a día. Percibes que puedes meditar mientras lavas los platos, mientras caminas, mientras conversas. El silencio deja de ser solo ausencia de ruido y se convierte en una cualidad de presencia, una escucha atenta, una apertura al misterio del instante. Jung decía que la vida está hecha de encuentros con el otro, con el mundo, consigo mismo. El silencio es el hilo invisible que une todos estos encuentros, dándoles profundidad y sentido. Y así, el viaje hacia el silencio interior se revela como un camino de regreso a casa. No una casa de paredes y techo, sino un espacio interno de paz, de aceptación, de pertenencia. Descubres que puedes descansar en ti mismo, que no necesitas buscar fuera aquello que ya existe dentro. El silencio, después de todo, es el lugar donde todas las búsquedas cesan, donde todas las preguntas encuentran reposo, donde la vida puede ser simplemente vivida con toda su complejidad, su belleza, su dolor y su alegría. Y en ese reposo percibes que no estás solo. Todos los seres humanos, en algún nivel, buscan este silencio, esta paz, este sentido. Al transitar este camino, te conectas a una corriente invisible de buscadores, de personas que, en medio del ruido del mundo, eligieron escuchar la voz silenciosa del propio corazón. Y al hacerlo, te conviertes, sin darte cuenta, en un faro para otros, una invitación silenciosa para que ellos también encuentren su propio camino a casa. Y cuando esa claridad silenciosa se instala, aunque sea por breves momentos, transforma no solo la forma en que ves el mundo, sino también el modo en que te percibes inserto en él.
Jung decía que cada persona es como una pequeña llama, única y necesaria para iluminar el gran tapiz de la existencia. El silencio interior, entonces, no es solo un refugio personal, sino un servicio al colectivo. Cuanto más nos reconciliamos con nuestras propias sombras, más luz irradiamos a los demás. Es como si, al aquietar la mente y el corazón, abriéramos espacio para que la sabiduría ancestral, la que habita en el inconsciente colectivo, pudiera manifestarse a través de nosotros. En el día a día, esto se revela en pequeñas epifanías. Empiezas a notar que en lugar de reaccionar impulsivamente, puedes elegir responder con conciencia. Una crítica recibida deja de ser un ataque al ego y se convierte en una oportunidad para el autoconocimiento. Un contratiempo inesperado, en vez de ser motivo de desesperación, se transforma en una invitación a la flexibilidad. Jung creía que el sentido de la vida no está en evitar el sufrimiento, sino en aprender de él, integrando cada experiencia como parte del proceso de individuación. El silencio interior es el laboratorio de esta alquimia, donde el plomo de las dificultades se transmuta en el oro de la sabiduría. Y en este proceso, la relación con el tiempo cambia profundamente. El silencio nos enseña a desacelerar, a saborear el instante, a percibir la riqueza de la hora. ¿Cuántas veces nos encontramos ansiosos por el futuro o atrapados en el pasado, incapaces de vivir el presente? Jung nos alerta sobre el peligro de una vida vivida solo en la anticipación o en la nostalgia. El silencio interior es el antídoto, nos ancla en el presente. Nos invita a experimentar cada momento como único e irrepetible. Así, hasta las tareas más sencillas, preparar una comida, cuidar una planta, mirar el cielo al atardecer, adquieren una dimensión sagrada, convirtiéndose en portales a la presencia plena. Esta presencia, a su vez, profundiza nuestros vínculos. En las relaciones, comenzamos a escuchar con más atención, a percibir las necesidades no dichas, a respetar los silencios del otro. Jung decía que el verdadero encuentro solo ocurre cuando dos personas se encuentran a partir del ser, no del ego. El silencio interior es el terreno fértil de este encuentro. Cuando estás en paz contigo mismo, ya no necesitas competir, convencer, ni defenderte todo el tiempo. Simplemente puedes ser y permitir que el otro también sea. En esta aceptación mutua florece la intimidad verdadera, aquella que no teme la vulnerabilidad ni la diferencia. En el trabajo, el silencio interior se manifiesta como creatividad y discernimiento. Las ideas nuevas surgen cuando la mente no está congestionada por el exceso de estímulos. Soluciones innovadoras aparecen cuando dejamos de insistir en las viejas fórmulas y nos abrimos a lo inesperado. Jung veía la creatividad como expresión del ser, una fuerza vital que se manifiesta de 1000 maneras. En el arte, en la ciencia, en la educación, en la forma en que dirigimos una reunión o ayudamos a un compañero en dificultad. El silencio es el suelo donde esta fuerza germina, crece y florece. Y sí, en algún momento las dudas o las inseguridades regresan, y seguramente lo harán, pues forman parte de la condición humana. Recuerda que el silencio interior no es un estado permanente, sino una práctica continua. Es natural que la mente oscile, que las emociones vayan y vengan, que los viejos patrones intenten retomar el control. Jung nos enseña a acoger estas oscilaciones con gentileza, sin juzgar. Cada regreso al silencio es un nuevo comienzo, una oportunidad para profundizar el autoconocimiento, para fortalecer la confianza en la propia jornada. Con el tiempo, te darás cuenta de que el silencio interior no elimina los desafíos de la vida, pero cambia radicalmente la manera en que los enfrentas. Te da raíces profundas que te sostienen incluso en las tormentas más intensas. Te ofrece alas
que te permiten ver la vida desde una perspectiva más amplia, menos limitada por el miedo o la prisa. Jung decía que la individuación es un proceso sin fin, una aventura que se desarrolla a lo largo de toda la existencia. El silencio es el compañero fiel de esta aventura, siempre listo para acoger, para enseñar, para renovar. Y así, el viaje hacia el silencio interior se revela no como una huida del mundo, sino como una manera más plena de habitarlo. Te conviertes en capaz de celebrar las pequeñas alegrías, de encontrar sentido en las dificultades, de inspirar a otros por el simple hecho de estar presente, entero, verdadero. El silencio al final es el lenguaje del alma. Y cuando aprendemos a escucharlo, descubrimos que la vida es mucho más rica, profunda y misteriosa de lo que jamás podríamos imaginar. Y así, llegamos al final de esta reflexión, pero no al final del camino. Porque el viaje hacia el silencio interior, inspirado en Jung, es un camino que se despliega a cada paso, una búsqueda que se renueva cada amanecer. A lo largo de esta conversación, hemos caminado juntos por bosques densos y claros luminosos, explorando los paisajes del alma con coraje y curiosidad. Hemos hablado de los desafíos, de los miedos, de las sombras que habitan el inconsciente, pero también de las luces, de los encuentros, de las pequeñas epifanías que el silencio nos ofrece. Si hay algo que Jung nos enseña, es que el sentido de la vida no está en evitar el sufrimiento, ni en buscar una felicidad artificial, sino en integrar todo lo que somos: luz y sombra, fuerza y fragilidad, razón y emoción. El silencio interior es el laboratorio de esta integración, el espacio donde podemos escucharnos sin máscaras, acoger nuestras contradicciones, transformar heridas en sabiduría. No se trata de eliminar el ruido del mundo, sino de aprender a escucharlo de otra manera, desde un centro de paz que no depende de las circunstancias externas. En la práctica, esto significa reservar momentos, aunque sean breves, para estar contigo mismo. Significa pausar antes de reaccionar, respirar antes de responder, escuchar antes de juzgar. Significa transformar lo cotidiano en un campo de meditación, sentir el agua en las manos, el viento en el rostro, el latir del propio corazón. El silencio, así, deja de ser ausencia y se convierte en presencia. Una presencia que acoge, que comprende, que transforma. Y, a medida que cultivamos este silencio, algo sutil comienza a ocurrir. La vida gana profundidad. Las relaciones se vuelven más auténticas, porque ya no necesitamos proyectar en el otro lo que negamos en nosotros. El trabajo se vuelve más creativo, porque damos espacio a la intuición y a lo nuevo. El propósito se revela no como una meta distante, sino como un llamado silencioso, presente en cada gesto, en cada elección, en cada instante de atención. Jung decía que el encuentro consigo mismo significa, antes que nada, el encuentro con la propia sombra. Y es en el silencio que este encuentro se produce, no como una batalla, sino como un abrazo. Al integrar nuestras partes olvidadas, nos volvemos más humanos, más compasivos, más libres. Y al hacerlo, irradiamos esta libertad al mundo, convirtiéndonos en fuentes de serenidad en un tiempo de tanta prisa y dispersión. Quizás el mayor regalo del silencio interior sea este: el descubrimiento de que incluso en medio del caos, existe dentro de nosotros un espacio inviolable, un claro de paz donde podemos descansar, renovar fuerzas, reencontrar el sentido. Este espacio está siempre disponible, siempre a la espera, siempre listo para acogernos. Basta que tengamos el coraje de silenciar, de escuchar, de confiar, que tú, al seguir tu propia jornada, puedas encontrar este silencio no como un fin, sino como un compañero fiel,
que te inspire a vivir con más presencia, más autenticidad, más compasión, que al escuchar la voz silenciosa de tu ser, descubras la alegría de simplemente ser entero, imperfecto, profundamente humano. Y así, cuando el mundo parezca demasiado ruidoso, recuerda, el silencio que buscas no está fuera, sino dentro. Es la fuente de toda creatividad, de toda paz, de toda verdadera transformación. Y, al cultivarlo, no solo te transformas, sino que transformas el mundo a tu alrededor, silenciosamente, profundamente, de adentro hacia afuera. Esta es la verdadera jornada hacia el silencio interior, un camino de regreso a uno mismo, de reconciliación con la vida, de apertura al misterio. Que lo recorras con coraje y ternura, sabiendo que en cada paso el silencio es tanto el suelo como el horizonte, tanto el refugio como la invitación a volar.